Les presento el método, yo lo voy a mostrar en Autodesk Inventor usando Nastran, pero existen muchos software de elementos finitos. Ustedes pueden buscar el que más les acomode, o el que tengan acceso, o el que les guste más, como ustedes quieran. Para eso tienen que usar la geometría de una pieza cualquiera. Yo acá tengo mi geometría creada por una viga curva y me voy a la pestaña de entorno. En la pestaña de entornos ustedes encuentran, por ejemplo, varios complementos de Inventor que permiten darle más funcionalidad. Uno de esos es el Frame Analysis que vimos en la clase pasada, y hay dos de Stress Analysis. Está este Stress Analysis, que es el básico de Inventor, que si ustedes lo seleccionan, van a poder aplicar este método. Es muy básico. Por eso yo les pedí a Nastran, que es más avanzado. Entonces yo voy a usar Nastran, pero si no pudieran descargar Nastran, ya sea porque tienen problemas de memoria, de espacio, de compatibilidad, pueden usar el Stress Analysis, sabiendo que es más limitado. Entonces, apretando este botón, el programa identifica la geometría y la genera. Y este método de elementos finitos lo que hace es que una pieza mecánica la discretiza, partir esta pieza en distintas componentes, en distintas partecitas, que son tetraedros, que ustedes pueden ver que están marcados ahí. El software va a calcular las cargas, los esfuerzos para cada uno de estos elementos. Y estos elementos al final representan y aproximan la pieza que uno quiere simular. Por eso se llama método de elementos finitos. Elementos son estos que pueden ver aquí, estas partecitas, esta discretización de la pieza. Y finitos es porque es un método numérico y que trabaja con un número finito de elementos. Cada uno de estos elementos los trata como un sólido, tal que cada uno de estos elementos tiene su propio tensor de rigidez, tiene sus propias funciones de interpolación, que significa cómo se van transmitiendo los esfuerzos al interior de este elemento, y cada uno de estos elementos transmite reacciones de uno al otro, o sea, está conectado mediante nodos y vértices. Entre más elementos yo tenga, mejor va a ser la aproximación. De todas formas, depende del tipo de carga, de la configuración geométrica, etcétera, etcétera. Pero, de forma general, entre más elementos yo tenga, mejor va a ser la aproximación. Sin embargo, entre más elementos yo tenga, mayor va a ser el tiempo de cálculo, porque tiene que calcularse las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones constituyentes y la cinemática para cada uno de los elementos. Esto es intensivo en uso computacional. Ahora, para simular elementos finitos, hay varios métodos, varias formas de hacerlo. Uno puede simular, como lo estoy haciendo, como lo muestra aquí, mediante elementos sólidos. Puedo simularlo similar al frame analysis mediante elementos de viga, elementos de línea, elementos de superficie. Esas son cosas que vamos a ir viendo caso a caso. Entonces, vamos a partir viendo primero una simulación nueva para ver la pestaña. Entonces, vamos a abrir nueva. Me abre esta ventana que dice análisis. Y en análisis yo puedo elegir el tipo de análisis. O sea, si se acuerdan, cuando vimos las clases de análisis estructural, yo les comenté que existen muchos métodos diferentes para simular y para calcular elementos mecánicos y estructurales. El análisis lineal estático era el convencional que todos sabemos hacer. Sin embargo, cuando uno trabaja ya en ingeniería más detallada, aquí puede encontrar distintos tipos de análisis para distintos casos. Por ejemplo, análisis modal para el caso de vibraciones, análisis no lineales estáticos, de vibración, de fatiga. Existen análisis dinámicos, con transientes, de choque, de impacto, de temperatura. Entonces se pueden hacer muchos análisis distintos más allá del simple análisis lineal estático. Entonces en esta pestaña uno puede elegir qué tipo de análisis tiene, puede ver qué tipo de resultados quiere, puede darle las opciones de tolerancia, por ejemplo, el tipo de contacto, pero todo esto se puede modificar una vez creado el modelo. Entonces vamos a elegir un análisis lineal estático. Cuando ustedes eligen el análisis lineal estático, si se fijan, yo ya había simulado esta pieza anteriormente, pero a ustedes les debería aparecer así: lineal estático, una pieza con opciones en esta barra. Esta barra uno puede ver el detalle de todo lo que está pasando con la pieza. Y aquí arriba se pueden ver las opciones para generar el. Si uno quiere modificar las opciones, le pone editar y vuelve a abrir la pestaña para modificar las opciones. Lo que siempre yo recomiendo es partir desde acá, desde la izquierda hacia la derecha, porque ese es el orden lógico que tiene esta interfaz para trabajar. En la pestaña de preparación, ustedes pueden encontrar la definición de cómo voy a simular esto para poder interpretar el material.
Entonces, la primera opción es material. Yo selecciono material y eso me va a abrir otra pestaña con las opciones de material para esta pieza. Entonces, en la pestaña de material ustedes pueden ver muchas opciones, donde están, primero, el tipo de material, si es isotrópico, caso metálico, ortotrópico, anisotrópico, hiperelástico, viscoelástico. Si ustedes eligen distintos materiales, les va a pedir distinta información. Para el caso de metales, que la mayoría de sus estructuras pueden ser que sean metálicas, utilicen isotrópico. Si van a usar, por ejemplo, madera, fibra de vidrio, materiales compuestos, polímeros, busquen aquí qué tipo de material lo representa mejor. Tienen la ventaja que este método permite hacer el análisis de esas piezas sin requerir saber tanta la matemática por detrás, sino que saber los fundamentos de cómo introducir la información mínima suficiente para hacer un análisis correcto. Después, aquí dice idealizaciones, que eso es algo que vamos a revisar más adelante, pero es para ver cómo voy a simular esta pieza, si la voy a simular como un sólido o la voy a simular como una viga. Después acá dice data específica del análisis, donde me dice si es un análisis no lineal, yo aprieto aquí y me permite construir la curva de tensión de formación. Entonces, si ustedes ponen no, simplemente es un análisis elástico lineal. Si ustedes le ponen no lineal elástico, ustedes van a poder definir esta curva de carga y descarga mediante una tabla. Entonces, ustedes aquí en esta tabla pueden empezar a escribir los valores de la curva para poder aproximar. Va a simular su pieza real con una curva real a partir de datos reales. Un análisis elastoplástico lo que asume son dos pendientes. Ustedes aquí pueden definir cuál es la pendiente elástica y cuál es la pendiente para el caso plástico o la parte elastoplástica. Entonces ustedes pueden aquí definir esas propiedades ET como la pendiente elastoplástica y la pueden poner aquí para ver qué tipo de endurecimiento tienen los materiales. Aquí pueden ver el criterio para aplicar fluencia y ustedes pueden ver aquí los típicos que vimos, FOMIS, estrés, Cumulón. También hay una opción de fatiga. Para fatiga de alto ciclo ustedes pueden construir la curva de vida, introduciendo los parámetros y haciendo la correspondencia de los ciclos, la pendiente y las tensiones. Pueden hacerlo a través de la curva SN, que es de esfuerzo vida, o la curva de formación vida. Y por este lado pueden asignarle las propiedades al material, primero las propiedades generales que las puede reconocer el material, como la densidad. Aquí tenemos el coeficiente de amortiguación y una temperatura de referencia, que es la temperatura en la que están medidas estas propiedades. ¿Por qué? Porque método de elementos finitos también permite hacer análisis térmicos. Y como permite hacer análisis térmicos, estas propiedades van a cambiar según la temperatura. En las propiedades estructurales, aquí ustedes le dan el módulo elástico, que también puede variar según la temperatura, el módulo de corte, si es que es distinto, si no lo calcula automáticamente, a partir del módulo de Poisson. Y aquí tenemos un coeficiente de expansión térmica, que también para los problemas térmicos es importante que lo pongan. Después, los valores admisibles. Aquí ustedes pueden poner cuáles son los límites del material admisibles, para que pueda calcular una teoría de falla a partir de sus esfuerzos admisibles. Por ejemplo, la defluencia, aquí tenemos el límite de corte, a la compresión y a la tracción. Y también pueden darles propiedades térmicas como están acá, pero vamos a hacer un análisis netamente estructural, pero para que tengan en cuenta que problemas térmicos también se pueden simular. Entonces ustedes pueden volver a elegir la parte, aprietan la ventana en material, eligen la parte. Si seleccionan material, se le abre la librería de Inventor para elegir propiedades automáticas. Hay dos librerías de Inventor. Si eligen la de Autodesk, pueden encontrar los materiales por norma, por ejemplo, aceros con norma estadounidense. Ahí sí, se yo voy a elegir un 1015 y ahí se me autorrellenan las propiedades. Después está el botón de idealización. ¿Qué significa esto? Esto es cómo yo voy a simular mi pieza. Si la voy a simular como un elemento sólido, mediante aproximaciones de sólidos, si la voy a simular como superficies, mediante elementos de superficie, o si la voy a simular mediante elementos de línea. Para el caso de vigas, yo puedo simularlo como elementos de línea y puedo elegir barra, viga o tubería. Entonces ustedes tienen que ver, según su tipo de simulación, cuál es la que prefieren hacer. Nosotros, para este taller, vamos a elegir dos métodos. Uno mediante sólidos, que es el método de elementos finitos convencional, y después vamos a hacerlo mediante elementos de línea, para hacerlo específico para vigas porque es más eficiente. Entonces vamos a partir haciéndolo sólido. Aquí también se puede elegir el material, y lo vamos a elegir como material AISI 1015, que fue el material que elegimos de librería que definimos aquí.
Entonces le estamos asignando el material que acabamos de definir acá. Si ustedes eligen geometría asociada, pueden elegir qué parte quieren asignarle esta idealización y esta. Y acá dice qué sistema de coordenadas quiere trabajar usted. Entonces uno puede trabajar todo respecto a un sistema de coordenadas específico o el sistema de coordenadas local. Entonces yo voy a poner OK, y con eso, si se fijan acá, se generó mi pieza en idealización. Ya estas son las partes de mi ensamblaje, y luego aquí en la pestaña de idealización se creó la pieza. Si ustedes aquí no tienen nada, no van a poder simular nada. Entonces lo que hace la idealización es aproximar su pieza de inventor a una pieza modelable por elementos finitos. Entonces, ustedes van a ver aquí sólido, la pieza y el material. Entonces ustedes cuando tienen esto, ya saben que su material está asignado y listo para simular. Lo que tiene que ver con conectores, lo vamos a ver después porque esto ya es para, en este caso conectores, es para máquinas, cuando yo tengo ensamblajes con altas piezas que se transmiten movimientos, y en el caso de superficies, ya esto es para análisis de superficie que vamos a ver también. Luego, la siguiente parte es el setup. El setup es lo mismo que hacíamos para el análisis estructural, que es el poner primero las restricciones y las cargas aplicadas. Aquí parece simple porque son solo dos botones, pero cuando uno aprieta estos botones se despliega la complejidad. Aquí va a salir primero el nombre que uno le puede dar al apoyo, porque le puede poner nombre, la identidad, el tipo de restricción, si es estructural, si es un pin, si es de fricción, o sea, si es un deslizamiento, por decirlo así, si es una respuesta, esto tiene que ver un poquito con el análisis de vibraciones, por lo tanto yo no lo puedo hacer en este análisis, y térmico, para simulaciones térmicas. Si ustedes aprietan este cuadrado, van a poder ir a su modelo de pieza y elegir una cara, un vértice o una arista para elegir dónde va a aplicar esta restricción. Entonces, en esta cara va a estar restringida a partir de la información que está aquí. Estas opciones de display es simplemente para elegir el tamaño de las flechas y el color de las flechitas que se van a poner. Ustedes aprietan aquí Preview, pueden ver las flechitas, y si le cambian el tamaño, simplemente se hacen más chicas o más grandes. Ahora, a este lado está lo importante, que dice grados de libertad. Los tipos de apoyo, las restricciones, dependen de los grados de libertad que se restringen. Según el sistema de coordenadas que ustedes quieran trabajar, ven qué restricciones le van a aplicar. En el caso de empotramiento, todas van restringidas. Si yo quiero liberar una, aprieto para liberar. T significa traslación, entonces estas son los grados de libertad lineales y estos son los rotacionales. Entonces si yo restringo Tx, significa que va a haber una fuerza en la dirección Fx de reacción. Entonces Tx significa reacciones de fuerza en la dirección X. Ti significa que se restringe el movimiento en la dirección Y, por lo tanto van a haber fuerzas de reacción en la Y. Luego viene el botón de las cargas, de la misma forma que el análisis estructural, me va a abrir una pestaña de cargas, y similar a restricciones, yo tengo que elegir aquí qué tipo de carga es: fuerza, momento, carga distribuida, carga hidrostática, presión, gravedad, fuerza remota, fuerza de rodamiento, fuerza rotacional, eso significa agregarle aceleración, movimiento forzado o movimiento predefinido, condiciones iniciales, temperatura de cuerpo, temperatura, convección, radiación para la parte de análisis térmico o de output, si es que yo tengo que traer una carga desde un archivo. Yo voy a poner simplemente una fuerza, seleccionar dónde va a estar aplicada esta fuerza. Opciones avanzadas las puedo extender por si yo quiero definir una carga variable, una carga que no es estática, sino que varía para que se haga un análisis más complejo para casos que se lo requieran. ¿Ya? Pero vamos a hacer un análisis lineal estático simple, así que simplemente vamos a aplicar una fuerza normal. La dirección puede ser por componentes, significa que yo voy a llenar este vector, si la elijo normal, o elijo una geometría especial para poner la carga, yo la voy a poner por componentes, voy a poner una fuerza en la dirección -x para que me genere torsión, y voy a poner 1 kN. Y con eso puedo ver la carga, si aprieto aquí los lentes, y con eso estoy OK. Entonces ya puse restricciones y fuerzas. Aquí donde dice contactos, es para resolver el problema cuando yo tengo dos partes que están tocándose. Esto lo vamos a ver después de que veamos la clase de contacto superficial. Entonces eso lo vamos a ver después y lo vamos a ver con otro ejemplo. Una vez que ya preparé la pieza, hice el setup, debería ver aquí idealizaciones, ver mi pieza y en subcasos tener mi caso de estudio, mi análisis de carga, donde yo tengo aquí las cargas y restricciones. Yo les comenté que uno hace escenarios de diseño
y cada escenario de diseño tiene su propio análisis de carga, sus propias cargas. Entonces, en sus casos yo puedo ir agregando nuevos casos de carga e ir poniendo las cargas y cargas que van. Entonces, en una misma simulación puedo tener distintos casos de carga. O puedo hacer distintas simulaciones, como ustedes prefieren. Una vez que ya preparé la pieza, tengo que construir la malla. Esto es fundamental para el problema de elementos finitos. Si aprietan el botón de las opciones de malla, pueden elegir el tamaño de la malla. Fino significa que son muchos elementos muy pequeñitos, y grueso significa que son pocos elementos muy grandes. Entre más fino elijan, más chiquititos van a ser los elementos, más se va a demorar el computador. También puedo ver, por ejemplo, la tabla de la simulación. Yo puedo estudiar con detalle los elementos para piezas separadas y ver cuántos nodos y cuántos elementos tengo en esa pieza. Por ahora vamos a dejar esto por defecto, pero a medida que nosotros vayamos explorando este método y ustedes se vayan metiendo, vamos a ir cada vez más profundizando en esta opción. Entonces, tabla, pueden ver los datos, generar malla. Para generar la malla, control de malla significa, por ejemplo, si yo quiero tener más detalle en esta sección, puedo elegir esta línea, puedo elegir, por ejemplo, esta cara o esta cara de acá, o puedo elegir este borde para refinar la malla localmente. O sea, en este punto, por ejemplo, poner la malla más fina. Después está el botón de convergencia, que esto lo que sucede es que, ¿cómo sabe el software que numéricamente llegó bien a los resultados? Hace un análisis de convergencia, que significa que va refinando localmente la malla en los puntos de resultados para ver si los resultados van convergiendo o bajando. Entonces ustedes pueden aquí definir cómo quieren que sea la convergencia. ¿Cuánto es el porcentaje de convergencia que aceptan? Y esto es importante porque si ustedes tienen resultados que divergen, significa que su simulación está mala, porque nunca van a saber cuál es el valor verdadero al que tienden los resultados. Entonces, si convergen, ustedes se aseguran que su resultado es estable. Ahora, el problema de esto es que la convergencia también es un tema aparte, y esto tiene que ver un poquito con la mecánica computacional, con la simulación computacional. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico de esfuerzo y número de simulaciones, la convergencia puede que aquí, por ejemplo, puedo tener una convergencia y aquí tengo otra convergencia. Puede que yo crea que converge, pero en verdad no convergí. Entonces, converger es complicado. Todo esto es un análisis ya computacional, numérico, que tiene que ver con los métodos de simulación. Y que tengan en cuenta que cuando uno usa estos software, basarse en el primer resultado que obtienes puede que esté mal. Porque no necesariamente llegaste al final, no necesariamente obtuviste el valor real. Y si tomaste decisiones con este valor de esfuerzo, que es mucho más bajo que este de acá, al final tu máquina se va a romper, va a fallar. Todo porque usaste mal el computador. Por eso es importante esto de análisis de convergencia y que ustedes sean conscientes que usar estos métodos hay que hacerlo de forma responsable. Bueno, una vez que yo ya tengo un modelo de malla, puedo correr la simulación. Cuando se empieza a simular, me va a salir aquí el estado de la simulación, puede que se demore, ahí está cargando. Esta consola me dice más o menos información bastante como de código, cómo va la simulación. Dice cuánto va completo, cada paso, lo que hace. Si se fijaron, yo ya tengo los resultados, pero con esto yo ya puedo ver, por ejemplo, la tensión de von Mises equivalente, y me dio un resultado muy grande, 5.141 megapascales, porque la carga de 1 kilonewton es muy grande para esta viga, muy grande para esta viga, por lo tanto supera por mucho la tensión de fluencia y la tensión última, esta pieza. Pero es simplemente un ejemplo. Entonces yo aquí en esta parte de acá puedo ver los resultados de esfuerzos, desplazamientos lineales, puedo ver la rotación, el giro, el estrés, ¿ya? Que es la tensión, el esfuerzo, y puedo estudiarlo por componentes, ¿cierto? Puedo consultar por las componentes del tensor, XX y Y, los cortes. Si se fijan en este caso, me muestra todas las componentes, porque aquí no está asumiendo un modelo de viga, no está asumiendo vigas belt. Entonces, en este caso, estoy simulando un sólido, y un sólido tiene su tensor completo. Puedo ver también la deformación, las reacciones, y en otros puedo ver, por ejemplo, factores de seguridad, ese tipo de cosas, si es que le puse. Todos los resultados que hay los puedo analizar
Si yo pongo aquí la opción de props, puedo ir viendo cada elemento, porque estos son cada elemento, lo que está pasando en cada elemento. Si se fijan ahí, puedo ir al interior del elemento y en los elementos en distintas partes, ir consultando cuál es el factor de seguridad, el esfuerzo, cuál es la deformación. Si se van aquí a la pestaña de modelo, también les da una opción de resultado aquí, que los pueden consultar por acá. Y si donde dice XYplot, si ustedes ponen nuevo, pueden ustedes generar su gráfico como ustedes quieran. Por ejemplo, si quieren graficar los esfuerzos en una línea en específica, en una parte específica, en un elemento específico, y pueden ir modificando y eligiendo dónde quieren ustedes calcular los resultados, y les va a, se fijan aquí, yo estoy eligiendo nodos, y me genera un gráfico de cómo va cambiando el desplazamiento en esos nodos. Aquí yo lo simulé como elemento sólido. Ahora lo voy a simular como elemento de viga. Entonces voy a crear un nuevo análisis. De hecho, vamos a crear un duplicado. Si aprietan clic derecho sobre el análisis aquí, clic derecho, pueden duplicar su análisis. Pero en vez de hacer elementos sólidos, voy a cambiar la idealización. Entonces voy a remover esta idealización y voy a generar una nueva idealización. Solo que ahora, en vez de hacer un sólido, voy a hacer elementos de línea. Y lo voy a simular como una viga. Entonces, de la misma forma, me pide que elija una pieza. Si ponen miembro estructural, lo identifica automáticamente de invento. Sección transversal, ustedes le definen la sección transversal, y property input significa que ustedes tienen que llenar todo. Entonces, yo voy a elegir sección transversal, y en vez de elegir la viga, voy a elegir la línea del medio, el centroide. Le digo qué perfil es. Puedo yo ir cambiando el tipo de perfil. Si se fijan, puedo simular distintos tipos de perfiles. Voy a elegir la barra, le voy a dar una dimensión. Dimensión 1 es el radio, entonces tengo que poner 40. Ahora, las mismas cargas de restricciones, le voy a poner la misma carga de restricción. Aquí la restricción, ok. Misma restricción de empotramiento, misma carga, aquí, en el extremo de acá. En las componentes, dirección menos, no le voy a poner 1 kilonewton ahora porque me di cuenta que falla. Le voy a poner 100 newton nomás. 100 newton, ok. Entonces ahora cuando yo haga malla, Mesh Settings, también me va a permitir, le voy a poner también 1 milímetro, ok. También le voy a poner lineal, ok. Generar malla. Si se fijan ahora, en vez de generarme una malla sólida, como fue anteriormente, me genera una malla hecha de puras líneas. Ahí se alcanzan a ver las líneas. Entonces los elementos ahora no son elementos sólidos, no son tetaedros, sino que son líneas. Se discretizó la viga en varias líneas chiquititas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, con este método de las líneas, como identifica que es una viga, al identificar que es una viga, asume teoría de viga esbelta, tal que estas partes las hace cero. Cero, 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 cero. Porque está simulándolo como una viga esbelta. Entonces ahora cuando yo ponga correr, si se fijan, los resultados son parecidos al frame análisis, porque me simula la pura línea, pero ahora pude simular una viga curva. Esa es la ventaja de este método. Yo pongo estrés, puedo ver los resultados de los megapascales. A lo largo de esta viga, puedo ver el máximo esfuerzo. Si se fijan ahora, lo puedo ver por componentes, en sus principales direcciones. Me lo pone como punto A y punto B para referirse al punto de inicio y al punto de final. ¿Ya? Tiene otra forma de poner. Ahora, tuve con 100 newton, tuve tensiones bastante bajas. Lo más probable es que 1 kilonewton también me hayan dado tensiones bajas, simplemente no alcancé a ser suficiente. Se demora relativamente poco esta forma, o sea, es más rápido los elementos de línea que los elementos sólidos, harto más rápido.